¿Cómo logró Julio César sobrevivir cuando todo apuntaba a su derrota final en Alesia? ¿Qué hizo realmente el general romano cuando su ejército estaba al borde del colapso? Hoy descubrirás el día en que César desafió a la muerte y convirtió una derrota inevitable en una batalla épica que cambió la historia. ¿Cómo pudo un líder rodeado por enemigos mantener la calma y convertir una derrota segura en un momento decisivo? Para entenderlo, debemos viajar al corazón de la Galia, justo antes de que la historia alcance su punto de ebullición. Esta es la antesala de Alesia, el instante en que Julio César todavía no estaba atrapado, pero ya sentía el aliento de un enemigo capaz de cambiar el destino de Roma. Antes del cerco, antes de las murallas dobles, antes del heroísmo desesperado, existió una tensión creciente que transformó la campaña en una lucha psicológica, política y militar sin precedentes. Todo comienza con una nación entera levantándose contra el dominio romano. Vercingetorix, joven noble arverno, logró lo que ningún líder galo había conseguido: unir a las tribus. Esta unidad no era solo militar, era un movimiento emocional, casi espiritual, que despertó la idea de una Galia libre. Su estrategia inicial fue tan sencilla como devastadora: la tierra quemada. Destruir recursos, evitar enfrentamientos directos y obligar a las legiones de César a avanzar en territorio hostil, hambriento y lleno de enemigos. La presión sobre los romanos no solo era militar, era logística. Y ahí, en ese punto, comenzó el desgaste psicológico del ejército más disciplinado del mundo. César observaba, analizaba y actuaba rápido. Sabía que no podía dejar que los galos controlaran el ritmo de la campaña. Por eso, decidió atacar donde dolía, en las ciudades clave. Tomar fortalezas significaba quebrar la moral enemiga y garantizar suministros. Una de las primeras etapas críticas fue el asedio de Abarico. Los galos querían destruirla para evitar que cayera en manos romanas, pero Vercingetorix cometió un error estratégico al dejar que la ciudad sobreviviera por petición de sus habitantes. Aquello permitió a César demostrar su pericia. Construyó máquinas de asedio, levantó rampas enormes en condiciones inhumanas, y tras semanas de resistencia férrea, tomó la ciudad. El impacto psicológico fue brutal. Los romanos celebraron una victoria que reafirmaba su superioridad técnica, mientras que los galos se vieron obligados a reconocer que, incluso unidos, no podían igualar la maquinaria militar romana. Pero la campaña estaba lejos de terminar. Tras Abarico, César continuó su avance, consciente de que cada victoria debía ser aprovechada sin descanso. La Galia no se doblegaría fácilmente, y Vercingetorix aprendía de cada error. El líder galo evitó de nuevo las batallas campales, obligando a César a perseguirlo por regiones difíciles, con climas hostiles y caminos interminables. En esta fase previa a Alesia, la historia se convierte en un pulso mental. Vercingetorix reforzaba su imagen de líder firme, capaz de sacrificar pueblos enteros por la libertad de la Galia. César, por su parte, cultivaba la idea del general invencible, aquel que jamás retrocede, que sabe convertir cualquier obstáculo en una oportunidad. Uno quería agotar, el otro quería intimidar. Uno apostaba por la resistencia, el otro por la acción. La tensión aumentó cuando César intentó cerrar la pinza sobre los galos en Gergovia. Esta sería la gran excepción, una derrota romana. Los defensores utilizaron el terreno montañoso a su favor y lograron repeler a las legiones, causando confusión y retiradas precipitadas. Fue un golpe directo al orgullo romano y un impulso gigantesco para Vercingetorix, cuyas fuerzas crecieron en número y moral. Pero incluso en la derrota, César encontró algo valioso: información. Observó los errores, identificó patrones en las tácticas galas y entendió que la victoria final no pasaría por perseguirlos sin descanso, sino por obligarlos a enfrentarse en un terreno que él pudiera controlar. Tras Gergovia, la campaña se volvió una carrera contra el tiempo. Vercingetorix decidió retirarse hacia la fortaleza de Alesia, un lugar estratégico, elevado y fácilmente defendible. Su plan era claro: resistir el asedio hasta que un ejército galo masivo acudiera en su ayuda. César, por su parte, vio una oportunidad única: encerrar al líder enemigo y obligar a toda la Galia a jugar su última carta en un solo lugar. La etapa previa al cerco es, por tanto, una tormenta que se acumula lentamente. Es el momento en que ambos líderes entienden que la batalla que viene no será una más, sino el punto que decidirá quién controla el futuro del continente. Para los romanos, era la posibilidad de consolidar su dominio y la gloria eterna de su comandante. Para los galos, era la última esperanza de expulsar para siempre al invasor. Así, con un ejército cansado pero determinado, y con un enemigo cada vez más numeroso pero acorralado, comenzó la marcha hacia Alesia. Un destino inevitable que cambiaría el curso de la historia.
¿Cómo logras mantener unido a un ejército agotado cuando el enemigo te supera en número y está decidido a borrarte del mapa? Para entenderlo, debemos viajar al corazón del asedio de Alesia, justo cuando Julio César toma una de las decisiones más arriesgadas de su carrera militar. En este punto, la moral romana pende de un hilo. Han trabajado sin descanso construyendo fortificaciones, están aislados en territorio enemigo y cada centímetro que avanzan los galos parece anunciar un desastre inminente. Pero es aquí donde comienza la sección más tensa de esta historia, el momento en que César demuestra que, para él, liderar no consiste solo en dar órdenes, sino en dominar la psicología del campo de batalla. Lo primero que debemos entender es que el ejército romano estaba en una situación extremadamente compleja. Los soldados llevaban semanas trabajando día y noche levantando las líneas de circunvalación y contravallación, sometidos a un ritmo casi inhumano, comiendo poco, durmiendo mal y siempre con el miedo constante a ser atacados por una emboscada. A eso se sumaba la visión desmoralizante de las colinas alrededor de Alesia repletas de tropas galas. Cada día llegaban más contingentes procedentes de diversas tribus, todos unidos bajo el liderazgo de Vercingetorix. Para un legionario, levantar la vista y ver aquel mar de guerreros debía generar un vértigo difícil de describir. Y sin embargo, César sabía que no podía permitir que esa imagen debilitara a sus hombres. Para él, la disciplina era la columna vertebral del ejército, pero la moral era el alma que lo mantenía en pie. Por eso adoptó una estrategia que iba más allá de lo táctico. Comenzó a supervisar personalmente cada obra, cada tramo de muralla, cada movimiento de tropa. No era un general distante. Era un líder que se hacía visible en los momentos en que más se le necesitaba. El simple hecho de verlo cabalgar entre las líneas transmitía una mezcla de seguridad y urgencia. Sus oficiales lo imitaban, reforzando así la sensación de que, pese al peligro, todo estaba bajo control. Pero lo más interesante es la manera en que gestionó la comunicación dentro del campamento. César no mentía a sus tropas. No les escondía el tamaño del ejército enemigo. Lo que hacía era reinterpretarlo. Allí donde un soldado veía una amenaza, él señalaba una oportunidad. Allí donde veían un número abrumador, él veía tribus desorganizadas que jamás conseguirían coordinarse con precisión romana. Y esa narrativa, repetida una y otra vez, funcionaba. Porque los legionarios confiaban en alguien que ya había demostrado, campaña tras campaña, que sabía convertir situaciones imposibles en victorias memorables. Un ejemplo impresionante de esta gestión emocional es cómo justificó la construcción de fortificaciones dobles. A simple vista, podía parecer la obra de un comandante acorralado que intenta protegerse desesperadamente. Pero César lo transformó en un símbolo de superioridad. Explicó que solo un ejército fuerte y seguro podía permitirse cercar a una ciudad mientras se defendía de un enemigo externo. Era un giro psicológico brillante. Y lo mejor es que funcionó. Los legionarios comenzaron a sentir que estaban construyendo no una defensa, sino una trampa gigantesca, una máquina estratégica diseñada para aplastar la resistencia gala. En este punto, la moral dejó de ser un problema y se convirtió en un arma. La confianza crecía, y con ella la disposición a soportar el cansancio, el hambre y la incertidumbre. Además, César se cuidó de mantener la cohesión interna. Repartía tareas de forma equilibrada, rotaba unidades para evitar agotamientos extremos y permitía breves momentos de descanso para recuperar fuerzas. Incluso en los momentos más tensos, promovía pequeños rituales cotidianos que daban estabilidad psicológica, la comida en grupos, la limpieza del equipo, el orden riguroso del campamento. Cada detalle estaba pensado para evitar el caos emocional. Así, cuando finalmente llegó el momento en que los galos lanzaron sus primeros movimientos para romper el cerco, César tenía algo más valioso que fortificaciones. Tenía un ejército que confiaba plenamente en su juicio, dispuesto a resistir lo imposible porque creía que, una vez más, él los conduciría a la victoria. Esta sección nos muestra que, antes de ganar campos de batalla, César ganaba corazones y mentes, y eso es exactamente lo que le permitió sostener la tensión de Alesia sin que su ejército se desmoronara. ¿Cómo utilizaría esa moral reforzada durante el doble ataque que estaba a punto de caer sobre ellos? Eso lo descubriremos ahora. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Cómo pudo un solo error táctico decidir el destino de miles de hombres atrapados entre dos ejércitos enemigos? Para entenderlo, tenemos que adentrarnos en uno de los momentos más tensos de toda la campaña de las Galias, el cierre del cerco en Alesia. En esta sección veremos cómo Julio César tomó decisiones que parecían imposibles, cómo adaptó su estrategia al terreno y cómo transformó una situación de vulnerabilidad extrema en una de las defensas más impresionantes de la historia militar.
Todo empieza cuando César se encuentra ante un dilema que hubiera paralizado a cualquier otro general: asediar una fortaleza llena de guerreros galos mientras un ejército todavía mayor se prepara para atacarlo desde el exterior. Era un suicidio anunciado, un choque de fuerzas que iba a poner a prueba no solo su valentía, sino su control absoluto del tiempo, del espacio y de la moral de sus hombres. Alesia no era una simple colina fortificada, era una posición diseñada para resistir, aprovechando una elevación natural rodeada por ríos y valles que entorpecían cualquier acercamiento. Los galos, liderados por Vercingetorix, se habían refugiado allí precisamente porque sabían que ningún ejército romano podría tomarla sin sufrir pérdidas devastadoras. Pero César comprendió algo que sus enemigos pasaron por alto: la verdadera debilidad de Alesia no estaba en sus muros, sino en su necesidad de recibir refuerzos. Si lograba bloquear todas las salidas y cortar el suministro de comida, la fortaleza misma se convertiría en una trampa mortal. Lo sorprendente es que no solo planeó encerrar a los galos dentro, también anticipó un ataque exterior y diseñó un sistema defensivo doble que, a día de hoy, sigue siendo estudiado en academias militares. Los trabajos comenzaron de inmediato. Más de 12 kilómetros de fortificaciones romanas crecieron alrededor de Alesia como un cinturón de hierro. Pero no era una simple muralla. César ordenó construir líneas de trincheras inundadas, fosos, empalizadas, torres cada 80 metros y trampas ocultas bajo tierra. Todo ello formaba una estructura diseñada no solo para detener a los atacantes, sino para desorganizarlos, ralentizarlos y exponerlos al fuego romano antes de que pudieran acercarse. Imagina el impacto psicológico de estas obras. Los soldados galos observaban desde lo alto cómo, día tras día, los romanos estrechaban el cerco y reforzaban sus posiciones con una disciplina que parecía inhumana. Sin embargo, lo que realmente diferenció a César fue su anticipación del contraataque exterior. Sabía que los galos no iban a abandonar a su líder y que una coalición inmensa se estaba reuniendo para romper el asedio. Por eso, mientras sus hombres trabajaban en la línea interior, mandó construir un segundo cinturón de fortificaciones, esta vez hacia afuera. Era una idea tan audaz que muchos romanos dudaron en silencio. ¿Cómo iban a resistir un asalto desde dos frentes? ¿Cómo mantener la moral cuando estaban literalmente enterrándose entre dos hordas enemigas? Pero César tenía claro que el tiempo jugaba a su favor, no en su contra. Cada día que pasaba, los galos dentro de Alesia tenían menos comida. Cada día que pasaba, su posición se debilitaba, mientras la romana se hacía más sólida. La construcción de la doble línea defensiva es uno de los hechos más extraordinarios de esta campaña. Ninguna otra operación militar combinaba de esta forma ingeniería, estrategia y psicología. Los legionarios trabajaban bajo la presión constante de arqueros y jinetes galos que intentaban hostigar su avance. Aún así, no se detuvieron. Organizaban turnos, protegían las zonas vulnerables y avanzaban como una máquina perfectamente engrasada. Este dominio del trabajo militar colectivo es una de las razones por las que el ejército romano ha sido considerado uno de los mejores de la historia. Y Alesia fue una prueba definitiva de ello. Mientras tanto, dentro de la fortaleza, la tensión aumentaba. Vercingetorix observaba impotente cómo los romanos levantaban una verdadera jaula alrededor de su ejército. Cada día enviaba salidas de caballería para interrumpir el trabajo enemigo, pero César ya había previsto esta maniobra. Mandó reforzar los flancos con auxiliares ligeros capaces de repeler ataques rápidos. Era como si cada movimiento galo ya estuviera escrito en la mente de César antes incluso de ejecutarse. El liderazgo del romano no se basaba en la suerte, sino en una comprensión profunda del comportamiento enemigo. Cuando finalmente la coalición gala apareció en el horizonte, el escenario estaba listo. Los romanos estaban rodeados, sí, pero no estaban desprotegidos. Habían convertido el cerco en una fortaleza circular autosuficiente. Los galos pensaban que iban a encontrar a un ejército debilitado, sometido a la presión del doble frente, pero hallaron todo lo contrario, una fuerza preparada, descansada y fuertemente atrincherada. Este momento, previo al choque final, es uno de los más tensos de todo el conflicto. Nadie sabía si el plan aguantaría cuando decenas de miles de guerreros atacaran desde ambos lados. Lo que sí estaba claro era que, pasara lo que pasara, César había creado una obra de ingeniería militar sin precedentes, una línea defensiva que no solo protegía, sino que narraba su visión absoluta del combate: dominar el terreno, controlar el tiempo y reducir las opciones del enemigo hasta que no le quedara ninguna. Acabamos de ver cómo se preparó el escenario de la batalla, cómo se levantó la doble línea defensiva y cómo César transformó un riesgo enorme en una oportunidad estratégica. Pero lo más intenso está por venir. A continuación, veremos cómo estas fortificaciones se pusieron a prueba en uno de los enfrentamientos más desesperados y brutales de la historia antigua.
¿Cómo puede un general decidir arriesgarlo absolutamente todo cuando su ejército está rodeado, hambriento y superado en número por dos fuerzas enemigas que avanzan al mismo tiempo? Esa es la pregunta que marca el corazón de la sección que nos lleva al momento más crítico del sitio de Alesia, cuando Julio César comprendió que no solo estaba luchando contra Vercingetorix, sino contra el destino mismo del poder romano. En esta parte del relato veremos cómo la presión sobre los legionarios llegó a un punto casi insoportable y cómo, aún así, la estrategia, la disciplina y la voluntad de sobrevivir terminaron convirtiendo el caos en una resistencia legendaria. Cuando analizamos este episodio, debemos imaginarnos la escena desde el interior del campamento romano. Miles de soldados exhaustos, con armaduras desgastadas, cubiertos de polvo y barro después de semanas bajo un asedio constante. La comida escasea, los caballos mueren, y cada noche el cielo se ilumina con los incendios provocados por los exploradores galos que intentan debilitar las defensas de César. El ambiente es espeso, tenso, cargado de miedo contenido. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, el ejército romano aún conserva una estructura de mando incuestionable y una convicción casi religiosa en su capacidad de resistir. Todo cambia cuando las tropas auxiliares informan a César de algo que puede destruir cualquier esperanza. El gigantesco ejército de socorro galo, encabezado por diversos líderes tribales, ha llegado a las inmediaciones de Alesia. No se trata de un grupo organizado, sino de una coalición masiva y variada que, según algunas fuentes, podría duplicar o incluso triplicar el número de defensores encerrados dentro de la fortaleza. De pronto, César se encuentra atrapado entre dos martillos dispuestos a golpear al mismo tiempo. La posición romana, fortificada pero extendida a lo largo de kilómetros, se convierte en un objetivo tentador para los galos. La muralla exterior, diseñada para repeler ataques desde fuera, es sólida, pero no invencible ante un enemigo que conoce el terreno y que lucha con la emoción de liberar a su líder. Dentro de Alesia, la llegada de refuerzos enciende el ánimo de Vercingetorix. Sus guerreros golpean escudos, gritan desde las murallas y envían señales para coordinarse con sus aliados. Lo que antes era desesperación se transforma en un deseo renovado de romper las líneas romanas y aplastar a César de una vez por todas. Para los legionarios, escuchar aquellos gritos desde el interior del Oppidum es un recordatorio cruel. Incluso si pudieran destruir a los galos que los rodean, aún quedarían miles más en la colina dispuestos a bajar y enfrentarlos. Todo parece apuntar a una derrota segura. Es entonces cuando la tensión psicológica se convierte en el verdadero campo de batalla. El ejército romano, acostumbrado a operar bajo control, se enfrenta por primera vez a un enemigo total, uno que los rodea por completo, sin posibilidad de retirada. La presión es tal que algunos soldados comienzan a preguntarse si seguir cavando trincheras tiene sentido, si continuar reparando estacas y murallas sirve para algo, cuando saben que miles de enemigos están esperando el momento de lanzarse sobre ellos. César comprende que cualquier fisura en la moral puede desencadenar un colapso absoluto. Por eso, ordena inspecciones constantes, pronuncia discursos directos a las cohortes más fatigadas y reorganiza a sus hombres de manera que cada uno sepa exactamente dónde debe estar. La precisión logística se convierte en una herramienta psicológica. Mientras todos los demás ejércitos de la antigüedad habrían caído presa del pánico, los romanos se aferran a la disciplina como si fuera su última arma. Las primeras incursiones galas desde el exterior ponen a prueba esta resistencia. Miles de guerreros cargan contra los vallados, arrojando jabalinas, piedras, lanzas improvisadas y todo lo que pueden usar para forzar una brecha. Los legionarios responden con una sincronización casi mecánica, primero escudos, luego jabalinas, luego espadas cortas. La batalla se convierte en una danza brutal en la que cada error puede significar que una muralla caiga. Mientras tanto, desde el interior de Alesia, Vercingetorix lanza un ataque coordinado que coincide con el asalto exterior. Es el momento más crítico. Los romanos tienen que luchar en dos direcciones a la vez. Las torres de vigilancia suenan alarmas. Las cohortes corren de un punto a otro para reforzar los lugares más débiles. El polvo se levanta como una nube espesa. El ruido es ensordecedor. Entre el caos, César cabalga por la línea, sin detenerse, sin mostrar miedo, recordando a sus hombres que la única opción es resistir. Un líder en retirada habría provocado el derrumbe inmediato, pero su presencia mantiene unida a la maquinaria romana. Finalmente, tras horas de combate, los galos comienzan a retroceder. No porque no tengan fuerzas, sino porque los romanos no han cedido un solo metro decisivo. Esa resistencia desesperada, casi antinatural, envía un mensaje claro: romper el cerco no será fácil. Alesia no caerá por intimidación. Y mientras los galos reorganizan sus fuerzas para el próximo ataque, los legionarios, cubiertos de sangre y sudor, siguen reparando las defensas como si nada hubiera pasado, conscientes de que la noche traerá aún mayor peligro.
Es en ese acto de obstinada perseverancia donde empieza a formarse la leyenda. ¿Cómo pudo un solo error cambiar el destino de 2 ejércitos enteros atrapados entre murallas de tierra y un cerco de hierro? Con esta pregunta arranca nuestra exploración de uno de los momentos más tensos de la batalla de Alesia, cuando Julio César se vio obligado a responder a 2 amenazas simultáneas, un enemigo que lo sitiaba desde fuera y otro que intentaba romperle desde dentro. En esta sección vamos a sumergirnos en las horas decisivas, cuando las ingeniosas fortificaciones romanas, la disciplina del ejército y la sangre fría del propio César serían llevadas al límite absoluto. Es aquí donde vemos el verdadero significado de liderazgo en el campo de batalla, porque Alesia no solo fue un combate de fuerza, sino también de resistencia mental, estrategia milimétrica y la capacidad de tomar decisiones extremas bajo una presión insoportable. Imagina por un momento la escena. Delante de César se extendían kilómetros de murallas dobles construidas en tiempo récord, una hacia el exterior y otra hacia el interior. Detrás de ellas, decenas de miles de soldados romanos fatigados, hambrientos, pero aún disciplinados. Y ante esas defensas, 2 fuerzas galas con intenciones opuestas. Los sitiados dentro de Alesia, liderados por Vercingetorix, que intentaban escapar del cerco, y el gigantesco ejército de socorro galo, que avanzaba desde el exterior decidido a destruir por completo al ejército romano. Es difícil imaginar un escenario más adverso. Cualquier general menos preparado habría colapsado, habría intentado retirarse o habría tratado de negociar. Pero César sabía que abandonar Alesia significaba perder la Galia para siempre. Los galos no tardaron en poner a prueba las defensas romanas. En cuanto el ejército de socorro llegó y observó la magnitud de las fortificaciones, comprendió que no sería un asalto sencillo. Aún así, comenzaron lanzando ataques coordinados sobre varios puntos, buscando puntos débiles en la circunvalación exterior. La presión era constante. Flechas, jabalinas y piedras caían sobre los legionarios mientras estos se mantenían detrás de sus empalizadas. Pero lo más peligroso no era la intensidad del ataque, sino la duración. Los galos querían desgastar, obligar a los romanos a dividirse, cansarlos hasta que la defensa cediera. Mientras tanto, dentro de Alesia, Vercingetorix observaba cuidadosamente. Sabía que, si atacaba demasiado pronto, sus hombres serían masacrados. Pero si esperaba demasiado, el ejército exterior podría fracasar. La sincronización era vital. El momento crítico llegó cuando los galos decidieron atacar de forma simultánea desde fuera, mientras los sitiados golpeaban desde dentro. De repente, la presión sobre las líneas romanas se duplicó. Los legionarios tuvieron que correr entre murallas para reforzar puntos específicos, siguiendo un sistema diseñado por César que permitía reaccionar con rapidez. Esta movilidad fue uno de los factores claves para resistir. Mientras los galos enviaban oleadas de guerreros con escaleras y rampas improvisadas, los romanos contestaban con pilum, flechas y la infantería pesada que tanto temían sus enemigos. La lucha cuerpo a cuerpo se volvió inevitable en algunos tramos. Pero incluso allí los romanos mantenían ventaja gracias a su equipamiento, formación y disciplina. Aún así, hubo un instante que casi cambió el resultado de la batalla. En un sector donde las fortificaciones eran más débiles debido al terreno irregular, una enorme masa de infantería y caballería gala consiguió avanzar más cerca de lo que César podía permitir. Allí, los defensores empezaron a ceder. Las señales de alarma se multiplicaron y los centuriones llamaron desesperadamente refuerzos. Fue en ese punto donde César tomó una de las decisiones más icónicas de su carrera militar. Se colocó personalmente al frente de las tropas que acudirían a sostener la línea. No era una pose heroica, sino un acto calculado. Sabía que su presencia tenía un impacto moral tremendo entre sus hombres. Ver al comandante en jefe en primera línea lograba que legionarios exhaustos encontraran fuerzas que ya no tenían. Mientras César avanzaba, los galos aumentaron aún más la presión. Desde la distancia, Vercingetorix ordenó un ataque general desde dentro de la ciudad. Por un momento, las fortificaciones romanas parecían agitadas por una tormenta, ruido metálico, gritos, polvo levantado, centuriones tratando de mantener el orden, y una masa de combatientes intentando derribar empalizadas, trampas y fosos. Fue entonces cuando el ejército romano demostró la eficacia de su preparación. En lugar de ceder al caos, los soldados aplicaron exactamente lo que habían entrenado. Retiradas tácticas de pocos metros, relevos constantes, uso preciso del pilum para desorganizar al enemigo en ascenso, y formaciones cerradas para resistir impactos. La ingeniería romana también jugó un papel decisivo. Las trampas, fosos y estacas reducían la velocidad del avance enemigo, rompiendo su impulso. Al llegar a la zona crítica, César ordenó una contraofensiva precisa. Su objetivo no era empujar a los galos hacia atrás de inmediato, sino estabilizar la línea.
Una vez hecho esto, la caballería romana se lanzó por los flancos para envolver a los atacantes. Esta maniobra, completamente inesperada para los galos, creó una brecha psicológica. En cuestión de minutos, la ofensiva gala empezó a desorganizarse. Algunos retrocedieron, otros intentaron girar para enfrentarse a la caballería, y muchos quedaron atrapados en el estrecho espacio entre las fortificaciones y las unidades romanas. Lo que había sido un ataque casi decisivo se transformó en un retroceso obligado. Aún así, el desafío estaba lejos de terminar. La batalla se prolongó durante horas, y la tensión crecía con el agotamiento de ambos bandos. Pero la ventaja estratégica empezaba a inclinarse hacia César. Sus defensas seguían en pie, y sus hombres aún podían reorganizarse. Mientras tanto, los galos, especialmente los del ejército exterior, empezaban a perder coordinación. Con cada ofensiva fallida, su moral disminuía. Los romanos, en cambio, sentían que su resistencia estaba dando frutos. Finalmente, con la caída de la noche, los ataques galos se debilitaron. No habían conseguido romper el cerco en ninguna parte. César aprovechó ese momento para preparar la jornada siguiente, sabiendo que la batalla aún no había concluido, pero con la certeza de que la doble línea defensiva había funcionado mejor de lo que incluso él podría haber imaginado. La tensión, sin embargo, no desaparecería. Todos sabían que el día siguiente sería aún más duro. Pero lo ocurrido durante esta fase crítica demostró que, en Alesia, cada decisión contaba. Y ninguna fue más importante que la firmeza con la que César mantuvo a su ejército unido frente al caos absoluto. ¿Cómo pudo un solo error, un movimiento casi invisible en el campo de batalla, poner en riesgo todo lo que Julio César había construido durante años de campañas victoriosas? Para entender el desenlace de Alesia, debemos sumergirnos en el momento en el que la presión alcanzó su punto máximo y cada decisión, cada orden y cada respiración podían significar la diferencia entre el colapso del ejército romano o una de las victorias más legendarias de la historia militar. En esta sección exploraremos el clímax absoluto de la batalla, el instante en el que la doble línea defensiva romana fue puesta a prueba por todos los flancos, los galos lanzaron su ofensiva final y César, rodeado por decenas de miles de enemigos, se vio obligado a tomar decisiones casi suicidas para evitar que su historia terminara en ese mismo valle. El ambiente era tan tenso que incluso los veteranos que habían seguido a César desde la Galia hasta Britania entendieron que aquello no era una batalla más. Alesia era el momento decisivo que definiría su destino colectivo. Mientras las fuerzas romanas luchaban simultáneamente contra los defensores de la ciudad y contra el gigantesco ejército de socorro que descendía de las colinas, la presión se convirtió en una ola interminable de ataques que golpeaban las líneas fortificadas sin descanso. Los galos habían observado pacientemente las estrategias romanas durante días y sabían exactamente dónde poner a prueba la resistencia de César. No iban a lanzar ataques dispersos ni pruebas aisladas. Su objetivo era romper un punto específico del perímetro romano y abrir un corredor por el que la caballería y los guerreros más feroces pudieran irrumpir como un torrente. Y eligieron su momento con una precisión que sorprendió incluso a los comandantes romanos más experimentados. La ofensiva gala llegó justo cuando el cansancio comenzaba a notarse y las reservas romanas estaban ya extendidas al límite. Imagínate por un momento a los legionarios romanos, de pie detrás de sus escudos, con los dedos crispados en torno a los mangos de sus pilum, escuchando el estruendo creciente de los cuernos de guerra galos que resonaban entre las colinas. Sabían lo que venía, una marea humana dispuesta a aplastar todo lo que se interpusiera en su camino. Y aún así permanecieron firmes. Pero esta vez algo era diferente. Los galos habían encontrado una sección de la muralla exterior donde el terreno era más accesible y donde la pendiente permitía un ataque masivo sin dispersión. Ahí concentraron miles de guerreros, arqueros y jabalineros. Desde lo alto de Alesia, Vercingetorix coordinaba salidas simultáneas para obligar a César a dividir aún más sus fuerzas. El general romano se encontró atrapado en el peor de los escenarios posibles, atacado desde dentro y desde fuera con una sincronización casi perfecta. En ese momento crítico, César se vio obligado a reorganizar sus tropas mientras el combate ya estaba en pleno estallido. Era como dirigir una tormenta desde el ojo del huracán. Corrió personalmente hacia la sección más comprometida del muro exterior, escoltado por su guardia y algunos jinetes germanos, que representaban la punta de lanza de su caballería aliada. La imagen de César, avanzando hacia el peligro en lugar de alejarse de él, elevó la moral de los legionarios. Sus hombres sabían que su comandante no pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Y eso, en el fragor de una batalla tan desesperada, podía cambiarlo todo. Los galos comenzaron a superar las primeras defensas y los romanos se vieron obligados a retroceder varias veces. Cada metro perdido podía significar un colapso total. Los ingenieros romanos,
que habían trabajado durante semanas en trampas, fosos y empalizadas, veían como muchas de sus construcciones eran destruidas o sobrepasadas por la masa imparable de guerreros. El ejército de socorro lanzó caballería ligera contra los flancos, mientras infantería pesada empujaba hacia el centro. Los romanos, rodeados, tenían que adaptar su formación rápidamente, creando mini líneas defensivas que se replegaban dentro de la estructura general. Era un ajedrez mortal en el que cada pieza podía perderse en segundos. Pero entonces César vio exactamente lo que necesitaba ver, un punto de excesiva concentración gala. La fuerza de socorro había lanzado tantos hombres contra la misma sección que la formación comenzaba a comprimirse, dificultando la movilidad y permitiendo que un contraataque bien organizado pudiera causar un impacto devastador. Era una ventana de oportunidad diminuta, pero suficiente para un comandante capaz de ver más allá del caos. César reunió a sus reservas finales, incluidos cohortes de élite y jinetes germanos, y ordenó un ataque directo contra el flanco más expuesto de los galos. La maniobra fue arriesgadísima, pero la velocidad y la ferocidad de la contraofensiva tomaron por sorpresa al ejército de socorro. Los germanos cargaron con una intensidad brutal, utilizando su estilo de combate más flexible y suelto para desestabilizar las primeras líneas galas. Acto seguido, los legionarios avanzaron en formación compacta, abriendo corredores y obligando a los galos a desplazarse hacia zonas donde sus propias masas les impedían maniobrar. Era el tipo de situación que César sabía explotar mejor que nadie, presionar justo donde el enemigo no podía reaccionar rápidamente. El grito de guerra romano resonó mientras el sonido de las espadas chocando contra escudos llenaba el aire. A medida que la presión romana aumentaba, el impulso del ataque gala empezó a frenarse. Los guerreros que habían avanzado con furia encontraron difícil retirarse por la enorme densidad de tropas detrás de ellos. Lo que había sido una ofensiva explosiva comenzó a convertirse en un cuello de botella. Desde dentro de Alesia, Vercingetorix pudo ver la situación deteriorarse más rápido de lo que podía reaccionar. Por su parte, César entendió que era el momento de presionar con máxima fuerza. Ordenó a todas las unidades disponibles apoyar el contraataque. El perímetro, que había estado a punto de romperse, ahora se convertía en una trampa para los atacantes. Los galos, sometidos a presión desde ambos lados, empezaron a retroceder en desorden. La coordinación de su ataque final se desintegró. El terreno, que antes les favorecía, ahora jugaba en su contra. La resistencia romana, combinada con la aguda lectura táctica de César, transformó el desastre inminente en una victoria decisiva. En cuestión de minutos, la batalla final de Alesia cambió de rumbo. Allí, entre gritos, polvo y acero, se selló el destino de la Galia. ¿Puede un ejército acorralado, agotado y superado en número, mantener la disciplina suficiente como para ejecutar la maniobra que decidiría su destino para siempre? En esta sección exploraremos el punto exacto en el que la presión sobre las legiones de César alcanzó su máximo, cuando la pinza exterior de socorro galo se cerró sobre las fortificaciones romanas y pareció que Alesia sería el escenario de su destrucción definitiva. Para entender lo que ocurrió, debemos ponernos en la piel de esos soldados, hombres que llevaban semanas trabajando sin descanso, excavando zanjas, levantando murallas dobles y combatiendo cada día contra hostigamientos constantes. Imagina el desgaste físico, la tensión mental, la incertidumbre de no recibir refuerzos y la sensación creciente de que el enemigo no dejaba de multiplicarse en las colinas que rodeaban el campamento. Todo eso culminó en un momento crítico en el que la supervivencia dependía de mantener la cohesión bajo un ataque simultáneo desde dentro y desde fuera. Mientras Vercingetorix presionaba desde Alesia, el gigantesco ejército de socorro galo, compuesto por contingentes de prácticamente todas las tribus de la Galia Libre, lanzó su ofensiva más ambiciosa. No se trataba ya de escaramuzas para testear la resistencia romana, sino de un asalto masivo destinado a romper las fortificaciones exteriores. Desde primera hora de la mañana, los romanos pudieron escuchar cuernos de guerra y ver columnas de guerreros descender por las laderas en una avalancha perfectamente coordinada. La intención era simple: saturar cada punto de la línea romana hasta encontrar una grieta. César sabía que ese día sería el decisivo y había desplegado personalmente la distribución de las cohortes, reforzando los sectores más vulnerables con sus mejores veteranos. En ese preciso instante, se desató un combate de intensidad inigualable. Las zanjas y trampas que los romanos habían preparado no detenían por completo el avance galo, pero lo ralentizaban lo suficiente como para fragmentar su carga. Aún así, la presión era tremenda. Miles de hombres intentaban atravesar las defensas mientras otros se quedaban atrás lanzando proyectiles que caían como lluvia sobre los legionarios. Dentro de Alesia, Vercingetorix observaba y comprendió que aquel era el momento de atacar desde el interior, obligando a los romanos a dividir su atención.
Las trompetas sonaron y su caballería salió en tropel para golpear las fortificaciones interiores del cerco. La visión para los defensores romanos era sobrecogedora, un muro humano avanzando por ambos lados, sin mostrar señal de agotamiento ni temor. El punto de ruptura se produjo en el sector norte, una zona elevada donde el terreno favorecía a los galos. Allí, las tribus arvernas y aeduos habían concentrado gran parte de sus fuerzas y consiguieron acercarse peligrosamente al parapeto romano. Las cohortes que defendían esta sección comenzaron a ceder ligeramente, obligadas a retroceder unos metros para mantenerse cohesionadas. Fue entonces cuando César recibió noticias de que la línea podía derrumbarse en cualquier momento. No dudó. Reunió a su caballería germana, un cuerpo de élite que había demostrado un arrojo excepcional durante toda la campaña, y se dirigió personalmente hacia ese punto crítico. La imagen de César avanzando con su escolta elevó instantáneamente la moral de los legionarios, que redoblaron esfuerzos para resistir hasta su llegada. El choque en este sector fue brutal. La caballería germana irrumpió por el flanco y desorganizó la formación galo, obligando a los guerreros a frenar su avance y defenderse del ataque inesperado. Ese instante de confusión permitió a las cohortes romanas recuperar el parapeto y lanzar una contraofensiva corta pero contundente. Sin embargo, la situación aún estaba lejos de resolverse. En otros puntos del cerco exterior los galos también estaban logrando avances parciales, y la línea romana comenzaba a mostrar signos evidentes de agotamiento. César lo sabía, este era el momento de decidir la batalla. Si permitía que las fuerzas de socorro y las de Alesia sincronizaran sus esfuerzos, todo estaría perdido. Debía actuar rápido, de forma audaz y sin margen de error. Fue entonces cuando ordenó una maniobra que hoy sigue siendo estudiada en academias militares, un ataque de pinza desde dentro de su propia línea. Con parte de sus reservas, lanzó una salida rápida para golpear el flanco del ejército galo mientras éste seguía centrado en su ofensiva frontal. Esta decisión, arriesgada hasta el extremo, tenía un objetivo claro: quebrar el empuje del enemigo generando caos en su retaguardia. Los romanos aprovecharon su disciplina para moverse en formación cerrada y atacar justo donde menos se esperaba. Al ver que sus líneas empezaban a fragmentarse, los galos vacilaron. El ataque simultáneo desde la muralla, desde el flanco y desde las reservas provocó una desorganización que ya no pudieron revertir. De repente, lo que parecía un avance imparable se convirtió en una retirada a trompicones, con los guerreros tratando de reagruparse en medio de la confusión. En Alesia, Vercingetorix, al notar que el empuje exterior se debilitaba, aumentó la intensidad de su propio ataque, pero ya era tarde. Las legiones, sintiendo que la presión disminuía, concentraron sus esfuerzos en contener cada brecha. Los ingenieros de combate, entrenados para actuar en momentos críticos, llevaban estructuras móviles y refuerzos de madera para reconstruir los puntos dañados en cuestión de minutos. Esa capacidad logística, sumada a la férrea disciplina de los legionarios, resultó fundamental para estabilizar la línea. Poco a poco, el ataque galo desde el interior perdió fuerza hasta que finalmente se detuvo. Lo que siguió fue un lento pero irreversible repliegue del ejército de socorro. Tras horas de combate, comprendieron que no habían logrado romper el cerco y que mantenerse en el campo significaba una masacre inevitable. En pequeños grupos comenzaron a retirarse hacia las colinas, dejando atrás a sus heridos y perdiendo cualquier coherencia táctica. César, consciente de que perseguirlos en esas condiciones podría dispersar su ejército, decidió mantener la posición y asegurar la victoria consolidando las defensas. Había ganado la jornada más difícil de su carrera gracias a una combinación magistral de anticipación, disciplina y capacidad de reacción bajo presión extrema. Esta sección representa el momento en el que el destino de Alesia se decidió y muestra por qué esta batalla ha quedado grabada como uno de los momentos más épicos de la historia militar. ¿Cómo consiguió César transformar un escenario que parecía conducir inevitablemente a su destrucción en una victoria contundente? La respuesta se encuentra en su capacidad para mantener la cohesión cuando todo apuntaba al desastre, en su lectura del campo de batalla y en la mencionada disciplina que convirtió a las legiones romanas en una maquinaria casi indestructible. Esta fue la prueba definitiva de que, incluso en una situación desesperada, la combinación de estrategia y temple podía derrotar a un enemigo superior en número. ¿Cómo pudo un solo error táctico poner en jaque el genio militar de Julio César en el momento más peligroso de la batalla de Alesia? Para entenderlo debemos entrar en la fase crítica del asedio, cuando la presión externa e interna alcanzó su punto máximo y cada decisión podía significar la supervivencia o la aniquilación total del ejército romano. En esta sección analizaremos cómo César gestionó el colapso inminente, cómo reorganizó sus líneas bajo una tormenta de ataques simultáneos y cómo su liderazgo directo en el punto más débil del anillo defensivo evitó la destrucción completa de sus legiones.
Porque Alesia no fue solo una obra de ingeniería militar, sino una prueba brutal de resistencia psicológica y táctica que dejó al borde del abismo incluso al comandante más brillante de su época. Para empezar, imaginemos el estado del campamento romano. Tras semanas de asedio, el agotamiento físico y la tensión mental eran evidentes. Las tropas habían cavado kilómetros de fortificaciones, soportado ataques constantes y sabían que un fallo en cualquiera de los dos frentes podía significar la muerte. Dentro de Alesia, los galos se debilitaban cada día más y lanzaban señales desesperadas a sus aliados. Fuera, el gigantesco ejército de Socorro, reunido por Vercingetorix y los jefes tribales, se preparaba para el asalto definitivo. Todo indicaba que la batalla final estaba cerca y que la presión caería sobre las murallas exteriores, donde los romanos debían resistir sin posibilidad de retroceder. El ataque comenzó al amanecer. Las fuerzas galas, divididas en contingentes organizados por tribus, avanzaron coordinadas por primera vez desde el inicio del asedio. Su plan consistía en saturar las defensas romanas en un tramo concreto del perímetro, aquel donde el terreno descendía hacia una zona pantanosa que dificultaba la excavación de zanjas profundas. Los romanos lo sabían y habían reforzado ese sector, pero aún así era el punto más vulnerable. Cuando los cuernos galos resonaron y la infantería ligera acompañada de honderos y arqueros abrió la marcha, una lluvia de proyectiles cayó sobre las murallas romanas, obligando a los legionarios a cubrirse tras los parapetos. A medida que avanzaban las primeras líneas galas, los obstáculos defensivos romanos comenzaron a causar estragos. Estacas ocultas, fosos y trampas ralentizaban la carga, pero la masa de guerreros era tan numerosa que muchos simplemente pasaban por encima de los caídos. Detrás de ellos, la infantería pesada se preparaba para el choque frontal. Y todo esto ocurría mientras, desde el interior de Alesia, Vercingetorix lanzaba a sus hombres contra la muralla interna romana, obligando a César a dividir su atención y enviar refuerzos de un lado a otro. El momento clave llegó cuando el ejército de Socorro detectó un pequeño promontorio mal protegido en la muralla exterior. Ahí, la línea romana era más estrecha por decisión de César, quien había priorizado la construcción de obras defensivas en zonas de mayor riesgo. Los galos entendieron que ese sector podía romperse antes que cualquier otro y dirigieron allí su ataque principal. Miles de guerreros se abalanzaron sobre el punto débil, mientras los romanos intentaban mantener la posición con escudos entrelazados y lanzas extendidas. La presión era tan intensa que algunos tramos del parapeto comenzaron a ceder. César, al recibir los informes desde varias torres de observación, comprendió que ese era el momento más crítico de toda la campaña. Si el muro exterior caía en ese punto, el ejército de Socorro abriría una brecha que permitiría la entrada masiva de tropas galas. Inmediatamente ordenó a sus oficiales mover cohortes de reserva hacia la zona comprometida. El problema era que esas reservas estaban dispersas a lo largo de kilómetros, y la velocidad con la que los galos avanzaban superaba la capacidad de los mensajeros para coordinar la maniobra. El propio César decidió intervenir de manera directa, montando a caballo y recorriendo el interior de las murallas para reanimar a sus hombres. Es aquí donde las fuentes antiguas resaltan su habilidad para transformar una situación desesperada en una oportunidad psicológica. Su presencia en el frente, vestido con su característico manto rojo, tenía un efecto inmediato sobre las tropas. Donde César aparecía, los soldados redoblaban su esfuerzo convencidos de que su comandante no los abandonaría. Pero la motivación no bastaba, la brecha estaba a punto de abrirse. En ese instante César ordenó una maniobra arriesgada, el despliegue de la caballería germana en una contraofensiva frontal. Los germanos, aliados de Roma y conocidos por su ferocidad en combate abierto, cargaron cuesta abajo contra los contingentes galos que presionaban el sector vulnerable. Esta acción inesperada retrasó el avance enemigo durante unos minutos cruciales, tiempo suficiente para que las cohortes de refuerzo llegaran al punto crítico. La línea romana se reforzó justo cuando estaba a punto de quebrarse por completo. Mientras tanto, en el interior, Vercingetorix aumentaba la intensidad del ataque contra la muralla interna. Este doble asalto simultáneo obligaba a los romanos a actuar como una máquina perfectamente sincronizada, moviendo unidades de un frente a otro sin perder cohesión. Fue en ese caos cuando la disciplina romana demostró su valor. A diferencia de los galos, que dependían de cargas masivas y coraje individual, las legiones actuaban como bloques coordinados que podían reorganizarse en segundos frente a cualquier amenaza. En el exterior, la situación seguía siendo crítica. Los galos no se retiraban pese a las bajas, y cada vez que una oleada era repelida, otra avanzaba inmediatamente detrás. Aún así, el creciente número de cuerpos en los fosos dificultaba el movimiento y reducía la eficacia de la presión inicial. César, observando el desgaste enemigo, ordenó a sus cohortes más frescas realizar una salida ofensiva desde las puertas laterales.
Esta maniobra envolvente fue la chispa que cambió el rumbo del combate. Los galos, sorprendidos por el ataque desde flancos que creían bloqueados, comenzaron a retroceder desordenadamente. Ese retroceso aisló a los combatientes que habían alcanzado la base de las murallas, dejándolos expuestos al contraataque romano. El momento decisivo llegó cuando los romanos consiguieron despejar completamente el punto vulnerable y establecer una nueva línea de defensa más sólida. Con la brecha cerrada y las reservas en posición, el avance galo perdió su impulso. Al caer la tarde, la presión exterior disminuyó drásticamente, mientras que en el interior Vercingetorix suspendió su ataque al ver fallar el asalto coordinado. La crisis había pasado. César había salvado su ejército en el borde del colapso gracias a su velocidad de reacción, su capacidad de lectura del campo de batalla y su presencia directa en el punto más peligroso. Alesia no estaba ganada todavía, pero el fracaso de este ataque masivo marcó el principio del fin para la resistencia gala. ¿Qué ocurrió cuando el polvo de Alesia finalmente se asentó y tanto romanos como galos comprendieron que no habría segunda oportunidad? La respuesta a esta pregunta marca uno de los momentos más determinantes de la historia antigua, porque lo que sucedió después del colapso galo no solo cambió el destino de Vercingetorix, sino el rumbo entero de Europa. Tras la victoria, César sabía que aún no había ganado del todo, tenía que transformar un triunfo militar en un triunfo político. Alesia no era solo un campo de batalla, era un mensaje que Roma enviaba al mundo. Y ese mensaje debía quedar claro. En el interior de la fortaleza, los galos ya no tenían salida. Habían luchado hasta la extenuación, habían esperado refuerzos que terminaron derrotados y veían cómo la muralla romana permanecía intacta, impenetrable, casi monstruosa. Vercingetorix entendió que solo quedaban dos caminos: permitir que su pueblo fuera aniquilado o entregarse para salvar a los supervivientes. Y aquí aparece una de las escenas más poderosas del mundo antiguo. El líder galo, que había unido a decenas de tribus y desafiado a la mayor potencia militar del planeta, tomó una decisión que pasaría a las crónicas como un acto de sacrificio absoluto. Según las fuentes romanas, Vercingetorix salió de Alesia vestido con sus mejores armas, montado en su caballo, y se presentó ante César sin mostrar miedo. No era una rendición cualquiera. Era un acto simbólico, una aceptación pública de que su causa había sido derrotada no por falta de valor, sino por la estrategia implacable que César había desplegado a su alrededor. Entregó sus armas, desmontó y se arrodilló. Para los romanos, fue un triunfo moral. Para los galos, el final de su última esperanza. Pero lo que muchos no imaginan es que la historia de Vercingetorix no terminó en ese momento. César no lo ejecutó allí mismo. Lo llevó prisionero a Roma. 6 años después, cuando César celebró su triunfo, el mayor desfile de victoria que un general podía recibir, Vercingetorix fue exhibido ante la multitud como el enemigo formidable que había puesto a Roma en jaque. Y tras ese desfile, fue ejecutado. Su muerte, aunque brutal, reforzó la imagen que César quería transmitir: Roma no solo vencía, sino que dominaba por completo. Alesia fue más que una victoria militar. Fue una demostración del poder de la ingeniería romana, de la disciplina de sus legiones y de la capacidad de César para convertir una situación desesperada en una ventaja estratégica. Los galos, por su parte, nunca volvieron a poner en peligro la autoridad romana. La Galia quedó definitivamente sometida y Roma abrió un nuevo capítulo en su expansión, construyendo ciudades, carreteras y estructuras que siglos después seguirían moldeando Europa. El final de Alesia no solo cerró una guerra. Inició una transformación cultural y política que perduraría durante eras. Y dejó una pregunta que aún resuena: ¿cómo habría cambiado la historia si Vercingetorix hubiera logrado romper aquel asedio imposible? La respuesta, probablemente, sería un mundo muy diferente al que conocemos. ¿Cómo se sostiene un ejército al borde del colapso cuando todo indica que la muerte es inminente? En esta última sección exploraremos el momento en que la presión absoluta cayó sobre los legionarios de César, cuando las líneas romanas parecieron quebrarse y por un instante la historia pendió de un hilo tan frágil que cualquier descuido habría borrado a Roma de la Galia para siempre. Porque Alesia no solo fue una batalla, fue una prueba límite de resistencia física, psicológica y estratégica. Mientras la fuerza de socorro gala golpeaba desde el exterior y Vercingetorix presionaba desde el interior, los legionarios vivieron algo que muy pocos ejércitos han experimentado: un asedio doble que cerraba cada vía de escape. Imagina la tensión constante de escuchar gritos en ambas direcciones, el rumor de miles de pasos acercándose en la oscuridad, y saber que, si una sola sección caía, todo el ejército se derrumbaría en cadena. Y sin embargo resistieron. No por casualidad, sino por la estructura de mando, la disciplina y la capacidad de reacción inmediata que César había cultivado durante años. En este punto de la batalla, la cuestión no era quién tenía más hombres,
sino quien sabía aprovechar mejor cada segundo. Los galos atacaban en oleadas coordinadas para agotar al enemigo, explotando cualquier punto débil visible. Las fortificaciones romanas, que hasta entonces habían funcionado como un muro impenetrable, comenzaban a mostrar señales de desgaste. Había brechas, rampas improvisadas, sectores donde los legionarios retrocedían un paso para volver a avanzar dos. Y César lo sabía. No podía estar en todas partes, pero su presencia en el frente crítico, montado a la vista de sus hombres, tenía un impacto inmediato en la moral. Cuando los legionarios veían a su general tomar el mando directo con una calma que rozaba lo sobrehumano, recuperaban fuerzas que ni sabían que les quedaban. En ese instante comprendían que no luchaban solo por sobrevivir, sino por mantener viva la maquinaria militar más eficiente del mundo antiguo. La presión aumentó cuando el ataque combinado de los galos pareció por fin superar el límite. Varias cohortes fueron empujadas hacia atrás y la posibilidad de que la línea se partiera se volvió real. Ahí surgió la importancia de las reservas, algo que César nunca descuidaba. Gracias a su distribución anticipada de tropas, pudo enviar refuerzos justo en el segundo exacto en que más se necesitaban. No demasiado pronto, para no debilitarlas en otro sector, ni demasiado tarde, cuando todo estaría perdido. El equilibrio debía ser perfecto. Y lo fue. Las fuerzas frescas irrumpieron en el punto crítico con una energía que sorprendió a los atacantes. Lo que parecía el principio del fin se convirtió en un viraje decisivo. Al final, cuando la resistencia romana alcanzó su punto máximo, lo que sostuvo al ejército no fue un impulso final de fuerza física, sino una convicción compartida. Si caían allí, Roma perdería toda la Galia y quizá el futuro que había proyectado para sí misma. Esa creencia, unida a la estrategia férrea y al liderazgo de César, permitió que los legionarios avanzaran en un último contraataque que rompió la voluntad de la fuerza de socorro. Fue entonces cuando Vercingetorix comprendió que estaba solo, encerrado y sin salida. Y mientras el ejército galo se desintegraba, los romanos, agotados pero firmes, demostraron por qué su disciplina sería recordada durante siglos. ¿Te imaginas cuántas historias como esta quedan aún por descubrir en la antigüedad? Si este viaje por la batalla de Alesia te ha atrapado, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Dale a like si disfrutaste la narración y cuéntame en los comentarios qué momento te impactó más o qué batalla quieres ver después. Tu participación ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo y a que más personas puedan disfrutar de estas historias épicas.